Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a darle la más cordial bienvenida a esta sesión, a esta cuarta sesión de esta semana con la que vamos a concluir la semana dedicada al SAT. En esta ocasión, la doctora Verónica López nos va a presentar la ponencia de cambios en las normas de información financiera. Doctora, muchísimas gracias nuevamente por concluir esta semana con nosotros y te dejamos el uso de la voz. Sí, muchas gracias, Morelia. Bueno, pues antes de iniciar, los saludo. ¿Cómo están? Sé que hay asistentes del norte, del sur, del centro, etc. Los saludo con gusto. El día de hoy traigo un tema un poquito diferente a lo fiscal. ¿En qué sentido? Que vamos a hablar un poquito de normas de información financiera, pero recordemos que si tú eres una empresa en temas contables, pues no lo puedes hacer a un lado, ya te tienes que ir involucrando en estos temas. Oye, Vero, pero yo soy un emprendedor, ¿yo qué puedo saber de normas de información financiera? Ah, ok. Lo único que te traigo el día de hoy, en la primera parte, podríamos decirlo así, es una introducción en temas administrativos. ¿Por qué? Porque si yo te doy este tema de fondo, tú no vas a saber relacionarlo, contextualizarlo. ¿Por qué digo esto? Porque este tema es un poquito, no digo difícil, pero es un poquito diferente a todo lo que hemos visto en la semana, ahora sí que del emprendimiento y todo. Pero más que nada, la primera parte, que es la introducción, vengo así como para que hagas conciencia, reflexiones, seas una empresa socialmente responsable, pero socialmente responsable ¿con qué? Con el cambio climático, con el tema de medio ambiente. Entonces no es porque, ay, es que solamente les va a aplicar a algún sector de forma obligatoria. No, pero quizás yo tengo otra actividad, pero puedo empezar a tomar conciencia de qué sí puedo hacer, qué está en mis manos, mi empresa que puede modificar para ser una empresa socialmente responsable, pero con el medio ambiente. Entonces, por ahí de forma de introducción, pues es con lo que vamos a arrancar el día de hoy. Vuelvo a repetir, la primera parte pues no es tanto que se relacione a las normas de información financiera, pero es contexto internacional, contexto empresarial que puede estar aterrizándolo y puedes estar vinculándolo pues a tu área. Bueno, esto prácticamente es como una clase muestra, por así decirlo, de lo que yo doy en la UNICLA. Esto es un taller que les di a algunos alumnos. Nuevamente aquí lo replico. Voy a clasificarlo en 3 partes. Vuelvo a repetir, la primera va con un enfoque administrativo. ¿Por qué? Porque si yo no te digo esta información para que tú puedas comprender las 2 siguientes, pues está un poquito más difícil. Entonces hay que vincularlo también con cierto contexto. Lo que voy a ver, administración en relación a la empresa, ya veíamos un poquito el día de ayer, introducción a las NIF, nuevas normas de sostenibilidad. ¿Esto para quién aplica? Pues obviamente para los contadores, para los profesionales que sí se dedican precisamente pues a este ejercicio profesional, pero llevan un ámbito un poquito más financiero. Pero eso no quiere decir que posteriormente, para 2030, no esté aplicando para otro sector o para otras empresas. Entonces, iniciamos. ¿Qué es lo que debo de saber? Hoy en día, ya con los cambios tecnológicos, las empresas se tienen que estar adaptando. ¿En qué sentido? En que no solamente ya obtienes un ingreso en un local fijo, ya no es de que llegue el cliente, te compra un producto o prestas un bien o no sé. Aquí la idea es que gracias a la tecnología, pues ya tu mercado es mucho más amplio. Puedes vender de forma local, nacional, incluso hasta internacional. Entonces, lo que yo antes obtenía un ingreso por vender quizás
comida en un local o cualquier producto, actualmente yo ya puedo obtener ingresos de cualquier tipo. Un ejemplo, si tengo seguidores en Instagram, que la verdad no lo uso, pero como experiencia, pues ahí lo tengo, pero tengo 1, 2 fotos. No aguanté la presión y no me gustó la aplicación, pero hay quien sí lo usa y quien lo tiene. Y por tantos seguidores te pagan. Facebook igual, el youtuber, no sé, un mundo de información. Y la pregunta es, ¿todos ellos pagan impuestos? Sí, todos ellos requieren de un contador, obviamente. ¿Por qué? Porque tienen que estar registrando operaciones, que en este sentido, pues son los ingresos, por una parte. Por otra, ¿qué es lo que debo de conocer? Yo como empresa tengo obligaciones externas, pero la forma en cómo opera mi empresa internamente lo voy a decidir yo. Entonces, tengo un entorno general. Muchas veces lo puedes encontrar como análisis PET. ¿Por qué? Porque tenemos un factor político. ¿A qué me refiero con ello? A que tú te tienes que adaptar como empresa a las nuevas leyes, a los cambios o a lo que esté vigente. Un ejemplo, pagas ISR, IVA, IEPS, pagas seguridad social, entre otros. Entonces, todo está en ley. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir correctamente tus obligaciones. Los cambios económicos. ¿Qué tanto te puede llegar a afectar? El cambio del dólar, un tipo de inflación, alguna crisis. Entonces, todo lo que se tenga que relacionado con un desarrollo económico de algún sector o algo que involucre tu empresa, pues tienes que estar al día. Siguiente, lo social. Aquí debemos de identificar los usos, los costumbres, las modas de cómo opera una comunidad para que tú puedas ofrecer un servicio. Yo, por ejemplo, si voy a un pueblo mágico y quiero llegar con una empresa innovadora y no sé, se me ocurre algo diferente de su contexto, pues me van a decir, espérate tantito. No, ¿por qué? Porque los colores es blanco y es marrón y de aquí no nos podemos salir. Porque es el uso, es la costumbre, es la tradición. Yo es lo que estoy vendiendo. Entonces, como empresa me tengo que adaptar a esos cambios, a esas tradiciones, pero también me tengo que adaptar moda, tengo que crear moda, pues por así decirlo. Tecnológicos. Los cambios tecnológicos, aquí las empresas se tienen que involucrar ya un poquito más, que obviamente ya todos están dentro, pero todavía vemos algunas empresas que les cuesta el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues no quiero vender en red social. Entonces, todavía hay como ese temor. No te quedes ahí, porque si no cambias, obviamente, pues la competencia te va a absorber. Hay muchos locales de comida local, por así decirlo, que ya adaptaron y ya tienen aplicaciones. Y les va muy bien. ¿Por qué? Porque distribuyen su venta de alimentos gracias a algunas aplicaciones. Por siguiente, vamos a ver lo que es el entorno específico. Cuando yo hablo de un entorno específico, ¿a qué me refiero? Me refiero a la forma en cómo está operando mi empresa. Cuando yo digo cómo opera mi empresa, yo voy a elegir a quién comprarle, a los proveedores, a las alianzas que yo pueda llegar a hacer, a los clientes, decido a qué clientes venderles, si es a público en general, si tengo 2, 3 estratégicos, pero todo eso es una estructura. Los competidores, tengo que estar analizando qué es lo que saca la competencia para obviamente pues yo estar al día. Puedo generar competencia futura, ¿por qué no? Y productos sustitutivos. ¿A qué me refiero? Vendes la computadora, sí, pero ¿qué ocupas para que opere correctamente? Pues la impresora, y esa impresora ocupa ¿qué? Tinta y ocupa cables y así sucesivamente. Entonces es un kit, por así decirlo. Por ejemplo, compras el celular, pero terminas comprando los accesorios. Entonces el celular siempre te lo van a poner con descuento, pero difícilmente los accesorios no.
Bueno, aquí es un diagrama nada más para que más o menos se den una idea de cómo opera internamente tu empresa. Proveedores, impuestos, software, porque luego muchas empresas tienen programas especializados, sistemas contables, el control interno, los procesos, algún plan, estrategias, cómo opera tu personal, recursos humanos. Prácticamente tú tomas la decisión. ¿Por qué digo que tú tomas la decisión? Porque es un gobierno corporativo, por así decirlo, para que se vayan involucrando con el término. Cuando yo digo gobierno corporativo es porque es la estructura de cómo opera básicamente tu empresa, pero ¿quién tiene las decisiones? ¿Quién toma la decisión de llevar a cabo un cambio? Al final del día es el mismo empresario. Entonces aquí la idea es que puedan ir haciendo como esa conciencia y oye, tengo gastos de luz por 18,000 pesos porque me ha tocado ver fábricas que pagan exageradamente por concepto de luz, pues cuotas muy altas, pero decir, ¿por qué no sustituir y buscar la opción pues de reemplazarlo por algún panel solar? O que tenía el calentador, no, pues lo sustituyo por el solar y así sucesivamente. Pero ¿de dónde empieza? De la estructura, de la toma de decisiones, obviamente, pues interna. Bueno, aquí va a haber algunas partes interesadas. En este sentido, pues veo proveedores de servicios, consejo directivo, el director ejecutivo, gerente de negocios, entre otros. Aquí no voy a generalizar. ¿Por qué? Porque todas las empresas son diferentes. Tengo micro, pequeñas, medianas, grandes, entonces sería hablar de una forma generalizada. Pero por otra parte, pues tengo partes externas interesadas. Por ejemplo, proveedores, reguladores y socios de negocios. Bueno, ¿cómo afecta el cambio climático a las empresas? Aquí traigo un ejemplo. ¿Qué pasa? Hagamos conciencia. Aquí, por ejemplo, en Morelia hay algunas colonias, que por ética no digo nombres, pero estos fraccionamientos, cuando los hicieron de forma masiva las casas, no pensaron que si había agua, la zona, entonces por ahí había el tema hace 2, 3 años, que con el tema de las inundaciones, los autos parecía que andaban como en un río. ¿Por qué? Porque hubo la problemática, un cerro, el agua, o sea, un caos prácticamente, entonces afecta. Tú como constructora, ¿qué brindan? ¿Le brindas la seguridad a un cliente de que invierte en su patrimonio para que esté mal? Obviamente no. Entonces, esto te puede llegar a afectar. Por ejemplo, Bank of America Corp. Los propietarios de viviendas inundadas dejan de pagar sus hipotecas. ¿Por qué? Porque es una casa que no puedes vivir por el cambio climático. Aquí lo contextualizaba con el ejemplo de Morelia. Walt Disney preocupa que sus parques temáticos se calienten demasiado para los vacacionistas. Tú puedes llegar bien feliz a Disney, pero si está el calor insoportable, pues mucha satisfacción que te genera el parque, pues termina convirtiéndose en una insatisfacción. ¿Por qué? Por el cambio climático. AT&T teme que por los huracanes y los incendios forestales puedan derribar sus torres celulares. ¿Te imaginas cuánta inversión tienen para que por un tema climático pues les llegue a afectar? Obviamente. Coca-Cola se pregunta si todavía habrá suficientemente agua para hacer su producto estrella. Entonces, si tú revisas, hay muchas empresas ya entrándole al tema del medio ambiente. ¿Por qué? Porque al final del día, pues sí, es un impacto económico el que pueden llegar a sufrir. Elementos centrales de las revelaciones financieras recomendadas relacionadas con el clima. Aquí, por eso les daba la primera parte, para que me fueran como entendiendo esa parte. Porque si yo llego y te digo gobernanza, no, pues eso y nada, es como que te imaginas el gobierno, no sé qué te estarás imaginando, pero no. Son procesos, controles, procedimientos
para monitorear el riesgo y oportunidades. Pero ¿quién lo toma? Vuelvo a repetir, las decisiones, obviamente la misma empresa, los directivos. Entonces tenemos que estar trabajando en hacer conciencia de estos temas. La estrategia de la organización y abordar riesgos y oportunidades con impacto de modelo de negocio, porque esto también puede ser un área de oportunidad. El cambio climático no solamente es de que, pues me adapto, sí, pero puede ser un negocio, todo parte de la actividad que tú estés ofreciendo. Oye, que mi empresa se quiere certificar, no te preocupes, te vendo un curso para esa certificación. Oye, que el envase, no te preocupes, yo puedo ser tu proveedor. Y empiezo a cambiar, pero empiezo a crear un área de oportunidad también para un negocio. Administración de riesgos. Procesos mediante los cuales se identifican, evalúan y gestionan, que era lo que les comentaba, cuál es el riesgo o cuál es el miedo que tenían las empresas anteriores por el cambio climático. Métricas y objetivos, forma en la que se mide, organiza y gestiona riesgos y oportunidades, incluyendo el desempeño hacia sus propios objetivos. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que identificar qué es lo que puedo hacer como para mejorarlo o en qué me afecta. En ese sentido, no sé qué tanto llega a contaminar. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, revelaciones recomendadas con el clima, pues aquí lo que se recomienda para la gobernanza es que haya supervisión, prácticamente, vuelvo a repetir, los directivos, cómo opera tu empresa, que era lo que les daba al inicio, supervisión de administración sobre riesgos y oportunidades, el rol de la administración como evaluación y administración de esos mismos riesgos y oportunidades, la estrategia, ¿qué es lo que podemos hacer? Les recuerdo así nada más un ejemplo, así rapidito, nada más para que lo vayan identificando. McDonald's. Hace años McDonald's tenía un problema precisamente de contaminación. Muchos ambientalistas se quejaban al grado de que ya querían cerrar prácticamente pues McDonald's. ¿Por qué? Porque contaminaban muchísimo. Con las cajitas Feliz era de un material de poliuretano y contaminaba muchísimo. Los basureros en Estados Unidos era un caos prácticamente, pero por el tema de McDonald's. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Un concierto masivo para distraer, ahora sí que a estos ambientalistas y quedar bien con el público. Crearon una fundación para apoyar a niños con cáncer, pero eso no era la solución. ¿Por qué? Porque el tema de la contaminación estaba al día. ¿Qué fue lo que hizo McDonald's? Fue de los primeros pioneros, fue en sustituir esas cajitas. ¿Por qué? Por bolsitas de papel reciclado. Y actualmente tú vas a cualquier sucursal y es lo que consumes y así te entregan tu producto. ¿Por qué? Porque es una empresa que es socialmente responsable con el medio ambiente. Entonces tuvo que cambiar, pero ¿a qué costo? Al costo de que casi cerraba casi su empresa. Bueno, en estrategia, ese es el ejemplo que les daba de McDonald's, por ejemplo. Administración de riesgos. Procesos para identificar, evaluar los riesgos, procesos y administrar riesgos, formas en las que se integran los procesos para identificar, evaluar y administrar los riesgos con administración global del riesgo. Tengo que evaluar cuál es el problema. ¿Para qué? Para hacer una retroalimentación, una corrección, un ajuste, pero tengo que identificar cuál es el problema o el impacto de mi empresa en la contaminación, por así decirlo, o qué puedo cambiar. Tengo que forzosamente tener una evaluación. Métricas y objetivos. Revelar las métricas para evaluar riesgos y oportunidades en línea con estrategia y proceso de administración de riesgos. El alcance 1 y 2 y en su caso el alcance 3, que esto lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Es algo muy sencillo. Una vista panorámica de la estrategia pues sería un pilar ambiental en el sentido de que tenemos que hacer conciencia del cambio climático, los recursos naturales, la contaminación de residuos, la oportunidad social y conlleva pues ya una serie de acciones. En pilar social, ¿qué es lo que debo de considerar? Capital humano, la responsabilidad del producto. De hecho, muchas empresas ya le están entrando y educando a los empleados.
con algunas certificaciones, no solamente es de que, ay, pues la empresa es socialmente responsable con el medio ambiente. Sí, pero ¿qué haces el empleado? Ah, pues reciclo. Por ejemplo, ¿te envió tu factura electrónica a tu correo? Ah, sí, no hay problema, está bien. ¿Te envió tu estado de cuenta al correo electrónico? Ah, está bien. Crea una aplicación y así sucesivamente, pero son acciones que obviamente pues tienen un impacto. Perspectiva por parte de la interesada, oportunidad social. ¿Por qué? Porque también se busca fomentar comunicación, financiamiento, atención médica, oportunidades en nutrición, en salud, entre otros. O sea que hay que entrarle al cambio, pero con todo. Pilar de gobernanza, el comportamiento corporativo, los directivos, porque vuelvo a repetir, quien toma las decisiones, ¿quiénes son? Ellos, donde tiene que tener el impacto, obviamente, del cambio es en los mismos empresarios. Hay que generarles como esa conciencia. Y el comportamiento, obviamente, pues que pueden llegar a tener, la ética del negocio, las prácticas anticompetitivas, la corrupción, la inestabilidad en el sistema financiero, la transparencia fiscal, la contabilidad, entre otros. Bueno, la primera parte, vuelvo a repetir, fue introducción. ¿Por qué? Porque si no lo hago así, difícilmente me entiendes normas de información financiera. ¿Para quién aplica? Obviamente, esto lo aplican los contadores, los profesionistas, los que se dedican a qué, pues al ejercicio contable, ¿me explico? Oye, entonces, ¿para qué me diste lo demás? Acuérdate que tú eres una empresa, eres un empresario, y al final del día quien registra es el contador. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, el cambio es que por estos cambios climáticos, ¿qué crees? Inviertes dinero. ¿Y qué crees? Tienes que registrar, obviamente, pequeñas notas a los estados financieros. Revelas información financiera, pero ya no solamente es contable. Los contadores ahora tenemos que entrarle al tema del clima. Ay, no, pero, o sea, ¿me das fiscal, laboral, seguridad social y ahora clima? Sí. Entonces, esos contadores, valórenlos, por favor, porque ahora tenemos que educar al empresario, le tenemos que hacer recomendaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que registrar esos pequeños informes, ¿dónde? En estados financieros, por respecto a temas de sostenibilidad y cambio climático, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Clasificación de las NIF. Aquí me voy un poquito más deprisa, porque muchos de los que me están escuchando sé que no tienen el perfil contador. Entonces, darte algo de las NIF, estamos hablando prácticamente como de una Biblia, es muy amplio, muy, muy amplio. Entonces, no terminaríamos prácticamente. La serie A me habla de un marco conceptual, prácticamente es lo básico, cómo opera una empresa, los registros contables que debo de llevar, la NIF A, etc., etc., etc. Serie B, normas aplicables a los estados financieros en su conjunto. Serie C, normas aplicables a conceptos específicos de estados financieros. Serie NIF D, aplicables a problemas de determinación de resultados. La NIF E, normas aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores. Bueno, hay NIF que cualquier contador puede llegar a aplicar. Es como decir, ¿cómo registrar mi contabilidad? Relaciónenlo así. Es como llevar el ejercicio contable, porque una cosa es lo fiscal, que es el pago de impuestos, sí, pero ¿cómo voy a llevar mi contabilidad? ¿Qué integra mi contabilidad? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Prácticamente las NIF es eso. Nos vienen a decir cómo hacerlo, para que quede un poquito más claro. Revelaciones financieras por el cambio climático. Revelaciones financieras, ¿a qué me refiero? A esos pequeños comentarios, a esas pequeñas notas que tienes que estar haciendo a un estado financiero. Cuando yo hablo a un estado financiero, hay 4 tipos.
de cómo tú revelas la información. Un ejemplo, yo digo, ¿con cuánto? ¿Cuál es mi capital? En este momento, ¿qué tengo? Tú me podrías decir, pues un edificio, tengo activos, un auto, mobiliario, equipo, tengo dinero en bancos, también tengo deudas por ahí con proveedores. Ah, bueno, entonces todo lo que tienes, que es propiedad, representa tus activos. Todas esas deudas que tienes a cargo de la empresa, pues representan tus pasivos. Y la diferencia, pues representa tu capital, por así decirlo. Pero hay otro también que te determina la utilidad o la pérdida. Entonces, en este sentido, ¿cuánto gané este mes? ¿Cuál fue mi utilidad, por así decirlo? Nada más como para que se vaya como relacionando. Prácticamente te informan financieramente cómo está tu empresa. Entonces, ¿qué es lo que debo de considerar? Revelaciones sobre incertidumbre en estimaciones, juicios significativos, incluidas en hipótesis de negocio en marcha. Un negocio que está operando con todas sus actividades normalmente. Evaluación del posible impacto de estimación de utilidades futuras para reconocer un impuesto diferido o un activo. Apropiada clasificación o medición de los instrumentos financieros, préstamos, bonos verdes, entre otros. Un bono verde, por ejemplo, es cuando tienes la facilidad, no sé, de adquirir algo en beneficio de tu empresa para reforestar una planta, no sé, dependiendo del tema. Análisis de los incendios de deterioro de activos intangibles, activos por derechos de uso, propiedades, planta y equipo. Oye, hay un incendio. ¿Y eso qué? ¿Lo tengo que registrar también? Fiscalmente, contablemente, pero al final del día no es algo que tengas que omitir. ¿Por qué? Porque es un caso fortuito, es una pérdida, no estaba en el alcance. Tengo también riesgos en instrumentos financieros, impactos en revelaciones de pérdidas crediticias esperadas en la concentración del riesgo crediticio, concentraciones de riesgos de mercado. Por ejemplo, si cotizas en la bolsa, ¿no? Pues inviertes quizás en una empresa y de repente por un cambio climático, pues no te beneficia. Puedes perder tu capital en cuestión de un corto tiempo. Medición de inventarios a valor neto de realización si el costo es recuperable debido a la obsolescencia, baja de precios, aumento de costos de terminación. Esto también se puede influir. Adecuada capitalización de los costos como activos, atención especial a los gastos de investigación y desarrollo, revisión de vidas útiles esperadas y valores residuales estimados. Posible reconocimiento de provisiones por reestructuración, obligaciones ambientales o desmantelamiento, contratos onerosos, también todo esto se tiene que registrar. Medición, revelación de valor razonable de los activos, pasivos en los estados financieros supuestos sobre el riesgo relacionados con el clima. Oye, ahorita recuerdo algo. Yo di mi servicio en Comisión Federal de Electricidad y tú podrías decir, oye, ¿y gastan mucho en mantenimiento? Pues no me la van a creer. En el tema de inundaciones o cambios climáticos, se acababa el recurso. Y decían, ¿sabes qué? Pues toma de aquí, envíalo para allá. Hacían unos ajustes ahí medio raros contables, pero eran unos gastos exagerados. Y nadie me lo contó. Yo estuve ahí porque ahí fue donde yo hice mi servicio. Pero todo eso se registra en la contabilidad, pues obviamente, y se tiene que estar informando. Para las compañías aseguradoras, poner atención en los supuestos utilizados para medir contratos por seguros. Entonces, aquí ya vamos dando pista para quién va dirigido. Sector financiero, aseguradoras, ya no solamente es un tema que, bueno, en este momento, pues no les aplica a todos, pero yo creo que en un futuro probablemente pues sí salga alguna norma donde ya todas las empresas tengan que estar entrándole con este tema.
Expectativas generales de revelación. Aquí, por ejemplo, tengo algunas estrategias: compromiso de la descarbonización, desperdicio del producto, expectativas sociales relacionadas con el clima, uso de recursos de manera eficiente. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, aquí veo algunas empresas, por ejemplo, que ya le entraron al tema del cambio climático, ya hacen algunas medidas o toman algunas medidas para hacer como reciclaje o acciones donde pues no contaminen, o sea, están como contribuyendo un poquito más. Social, la idea es generar conciencia de este impacto social, porque te venden la idea de que son empresas socialmente responsables con el medio ambiente. Entonces tienen que estar operando certificaciones, programas, obviamente, para poder llevarlo a cabo. Fuerza de trabajo, donde se involucran todos los empleados, porque no solamente es decir, ay, soy empresa socialmente responsable con medio ambiente. Sí, pero ¿qué hace? A ver, Morelia. Pero yo tengo una pregunta. Me queda claro, bueno, escucho yo la, la frase de empresa socialmente responsable y bueno, me lo imagino, ¿no? Es una empresa que trata de hacer el bien, pero ¿de qué se trata ser exactamente una empresa socialmente responsable o qué significa ser una empresa socialmente responsable? O sea, ahorita que estás diciendo con el tema climático, ahorita que nos explicaste también en el tema social y también en el tema corporativo, entonces tiene esas tres, ¿cómo se dice? Como vertientes. ¿O cuál es la generalidad de ser una empresa? Es que tienes que obtener una certificación. Un ejemplo, la ISO 9000 o la que tú quieras, por ejemplo. La empresa dice, ¿sabes qué? Me quiero certificar, pero no es gratis, tienes que pagar, tienes que involucrar a todo el personal, tienen que estar haciendo una serie de acciones para poder lograr esa certificación. Pero ya hablar de esos temas, pues es muy amplio, ahorita lo digo de una forma muy general, pero sí, se tienen que estar capacitando, donde se involucran todos los empleados y se obtiene una certificación. ¿Y hay alguna empresa aquí en México que te prepare para eso? O sea, la ESR es una marca? ¿la maneja alguien en especial o No, es general? Es la denominación. Pero si tú quieres contratar a un profesional, obviamente tienes que buscar el servicio y tienes que pagar honorarios. No es de que hay, se llegó. Denominadas, se les llama como... Hay capacitadoras, hay gente ofreciendo los servicios. De hecho, ahora que tuve oportunidad de ir a Lázaro Cárdenas, a un evento de Coparmex, ahí hice alianza con unas chicas de Lázaro Cárdenas que precisamente ofrecen ese tipo de servicios. Pero vuelvo a repetir, son servicios como de forma externa, no es algo de gobierno, pues, por así decirlo. Y al final entiendo que Es una serie de certificaciones. ¿Y quién te da el distintivo de... Hay organismos, no puedo generalizar porque ya es salirme de contexto y sería otro tema que después podríamos preparar, sí, pero ya es como muy amplio, entonces no tiene caso. Siguiente, privacidad de la información. Siguiente, reportes de la diversidad y la inclusión, es lo que se busca también. Gobierno corporativo, vuelvo a repetir, directivos, empresarios, quien toma las decisiones, pues. Visibilidad de la administración, diversidad de liderazgo ejecutivo. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que inspiras. Un líder inspira, influye, lo sigues, no sé qué tiene, que dices, espérame tantito, ahí voy. ¿Por qué? Porque te motiva. Entonces, hay que influir. ¿Sobre quién? Pues obviamente en el área laboral, con los empleados.
gobierno corporativo, compensación ejecutiva, transparencia fiscal. Hacemos una conciencia a que hay que evitar la corrupción. ¿Por qué? Porque donde se da, ¿dónde crees que es? No es con los de abajo, son con los altos. De ahí empieza todo. Vamos continuando entonces. Bueno, vamos a comenzar con la tercera parte, que obviamente pues ya es la propuesta de las nuevas normas de sostenibilidad. Aquí lo que debo de entender es que este material lo tomé de las normas de información financiera en continua evolución, nuevas normas de información financiera de sostenibilidad. Aquí pues no me puedo dar el crédito yo, porque obviamente no soy yo. Es la presidenta del Consejo Emisor del Consejo Mexicano de las Normas de Información Financiera y Sostenibilidad, es Elsa Beatriz García Bojorges, que de hecho tuve la oportunidad de estar capacitándome en estos temas. Para hacer este PowerPoint, yo aquí se los traigo muy digerible, muy resumen, y todavía me doy el lujo de agregar introducción para contextualizar, ¿no? Y le entiendan, porque si tú llegas a un congreso y estás 2 días y no traes una base, como la primera que les di al inicio, pues no la entiendes. ¿En serio no la entiendes? Vas a tener la cara de guacho. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué. Pero si yo lo relaciono con estos cambios, pues no hay de otra. Hay que entrarle, empresario, a tomar conciencia. ¿Qué puedo hacer que está en mis manos? Una certificación, algunos cambios en la estructura organizacional, oye, que la hoja patito, que recíclala, que sustituyo por impresión, algún programa, algún software, no sé, pero tienes que ir tomando medidas para hacer conciencia de ese reciclaje o algunos cambios. Bueno, sostenibilidad. Cuando yo hablo de desarrollo sostenible o sostenibilidad, me refiero al desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer. ¿A qué me refiero? Pues la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Tenemos que hacer conciencia del agua. Si seguimos con este cambio, llega un momento en que aquí en Morelia, pues se está agotando. En algunas colonias, pues es de que no les cae diario. Entonces, más de alguna situación futura podemos llegar a prever. Yo por ahí traigo un proyecto de ecohéroes para reforestar. Ya en su momento, si se llega a dar, pues estaré haciendo difusión, pero la idea es contribuir y aportar nuestro granito de arena. Cambio climático. Podrías ocasionar una catástrofe económica mundial, altos riesgos para el sector financiero, preocupación para los bancos centrales, un terremoto, una inundación, un incendio. No son 2 pesos. Es la inversión no solamente del capitalista, del empresario, sino que conlleva, pues, temas económicos y de alto impacto. Aquí, pues, nos dan algunas recomendaciones. Esto viene por dedazo internacional otra vez. ¿Por qué? Porque hay organismos internacionales preocupados ya urgentemente para realizar cambios. Pero aquí con la ONU, por ejemplo, pues no solamente vamos a ver temas fiscales, económicos, ¿no? Vemos temas de todo tipo. Aquí, por ejemplo, en esta agenda para el 2030 se busca, establecida por la ONU, que compromete a las acciones del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en 2030, o sea que todas las empresas le van a entrar. Ahorita empezamos solamente con sector financiero, pero la idea es que se pueda combatir la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante,
trabajo descendente, crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades, comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas, alianzas para lograr objetivos. Entonces, prácticamente se tienen 169 metas y 231 indicadores. Bueno, continuando. Para garantizar las modalidades de producción y consumo responsables, pues aquí, de acuerdo a la ODS 12, está a cargo 10 metas, que en este caso es alentar a las empresas, en especial a las grandes, a las transnacionales, entiéndase, a adoptar prácticas sostenibles, incorporar información sobre sus prácticas de sostenibilidad en sus reportes empresariales. Cuando yo digo que sus reportes empresariales, pues ahí es donde entra el contador. ¿Por qué? Porque no solamente son números, o sea, también son notas a los estados financieros, pero en el tema de ¿qué? Pues de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si yo voy a generar un cambio, un ejemplo, no sé, se me ocurre que tengo la luz normal, pero quiero sustituirlo por panel solar, pues puedo solicitar un bono verde, puedo solicitar un crédito para llevar a cabo esta acción, tiene que ser deducible, pero tiene que estar registrado en contabilidad, tengo que estar haciendo notas, ¿por qué tomé la decisión? ¿Por qué hice esa acción? Etc, 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 no sé. Hay muchas situaciones. Indicadores. Número de empresas que publican informes sobre su sostenibilidad. Los informes empresariales. ¿Qué es lo que se busca? Garantizar modalidades de producción y consumo responsable. En este sentido, pues son fuente de información para evaluar un progreso de la implementación de los ODS por parte de los gobiernos, que en este caso estamos hablando de las propias empresas, para que se identifique. Proporcionan los elementos para evaluar impactos económicos, ambientales, sociales de las empresas en el desarrollo de su entorno global sostenible, que era lo que les comentaba al inicio de la sesión. Mejoran los mecanismos de gobierno corporativo orientados a los ODS, promueven el cambio del comportamiento a nivel empresarial. Vuelvo a repetir, tiene que ser un cambio interno. Empezamos con la empresa, con sus trabajadores, a hacer cambios que tengan un impacto social, que se pueda indicar. Por ahí tengo recopilación de indicadores, por ejemplo, ambientales. Cuando yo digo en el área ambiental, ¿qué puedo hacer? Como empresa, ¿qué puedo hacer? Reciclaje y reutilización de agua. Por ejemplo, FEMSA, aquí en la planta Morelia, ¿qué es lo que hace? Esa bebida, porque pues se producen más de 6,000 unidades por hora. ¿Qué pasa si el jarabe, el concentrado o algún proceso no queda? Hay una persona, hay un área en control de calidad, como un laboratorio, y le pagan por estar tomando refresco y hacer pruebas de laboratorio para identificar que tiene su sabor, tiene su color, o sea, todas las características. Pero de caso contrario, de que se desechan los productos, pues nada se desperdicia. ¿Por qué? Porque los envases se reciclan, el líquido se reutiliza para el área de baños y jardinería. Por si no lo sabían, se los comento. Entonces son acciones que toma, por ejemplo, y es una empresa socialmente responsable, pues con el medio ambiente. Eficiencia del consumo de agua. Muchas empresas, por ejemplo, los autolavados, los automáticos, pues también tienen su sistema. Estrés hídrico, reducción de generación de residuos reutilizados, remanufacturados, reciclados, residuos peligrosos, emisión de gases de efecto invernadero alcance 1, aquí hay que hacer estudios,
los mismos pero alcance 2, sustancias y productos químicos que agotan la capa de ozono, energía renovable y eficiencia energética. ¿A poco esto lo debo de aprender? Pues ya por cultura sí. Entonces, no es un tema que tenga que hacer oído sordo, al contrario, es para que vayas entrándole a ese cambio también de chip. Área económica. ¿Puede haber ingresos? Sí, porque me estoy vendiendo como una empresa socialmente responsable con el medio ambiente. Entonces hay que crear alianzas y empiezo también ahí como un área de oportunidad, ¿por qué no? Pero si lo sé aprovechar. Valor agregado, en este sentido, pues hay impuestos, otros pagos al gobierno, inversiones verdes, inversión comunitaria, porque también hay que entrarle ahí. Oye, imagínate que le vas a llegar, no sé, se me ocurre a Quiroga o cualquier municipio de Morelia. Oye, soy una empresa socialmente responsable. ¿Qué tienes? No, pues que fíjate que tengo, por ejemplo, calentador normal. ¿No quieres sustituirlo por un calentador solar? Te lo voy a dejar a pagos. No, pues excelente. Entonces también puede ser una área de oportunidad, ¿me explico? Pero es un ejemplo, o sea, nada más por así decirlo. Siguiente. Vamos con los sociales. Proporción de mujeres en puestos directivos, pues también hay que vender esa idea de la igualdad. Promedio de horas, formación en el año por empleado, gastos de formación en empleados por año, salarios, prestaciones de los empleados como proporción de los ingresos desglosados por tipo de empleo y sexo, gastos en salud, seguridad de empleados como proporción de los ingresos, tasas de frecuencia, incidentes, lesiones ocupacionales, porcentaje de empleados cubiertos con convenios colectivos. Aquí, por ejemplo, en el tema de las exportaciones, nada más como cultura general se los comento. Supongamos que tú exportas, no sé, algún producto, aguacate, limón, guayaba, durazno, no sé, se me ocurre. Algunas recomendaciones para que tú puedas ser candidato a estas exportaciones es que inscribas a tus trabajadores. ¿Dónde? Pues en el Seguro Social. Que tengan prestaciones. O sea, ya no solamente es un tema de que, pues no lo aseguro. No, sí, ya también entrarle como a este cambio, por así decirlo. Que no todos lo hacen, pues obviamente, pero ya para algunos sectores o algunas actividades sí está aplicando. De hecho, comentaban por ahí aquí un directivo del IMSS que en el tema de agricultores, este año pues sí incrementó la afiliación precisamente en ese sector. Gobierno corporativo. El número de reuniones de consejo a tasas de asistencia, porcentaje de consejeras, miembros de la junta de rango por edad, reuniones de comité de auditoría, tasa de asistencia, retribución total del consejo, importe de multas pagadas o por pagar por liquidaciones, entre otros. Todo lo que conlleva con la operación interna. Bueno, reportes de sostenibilidad. Aquí vamos a ver qué tenemos ambientales de acuerdo al cambio climático. Vamos a tener sociales de acuerdo a la equidad social y de gobierno corporativo, independencia del consejo de administración y transparencia, prácticamente cómo operan los directivos de la empresa. Aquí vemos inversionistas, acreedores, principalmente que requieren más información de la que proveen estados financieros. Seguimos con lo mismo, ambiental, social y gobernanza. ¿Qué representan? Pues riesgos financieros que se tienen que registrar para identificarse su importancia relativa a la materialidad para incluir si se revelan o no. Son materiales, se impactan en forma significativa. ¿A qué? A un modelo de negocio, principales indicadores generadores de valor, ingresos, márgenes, ganancia, capital y el riesgo aceptado, por así decirlo. Informe empresarial, pues aquí tenemos
que está evolucionando para dar una visión de una entidad más. ¿En qué sentido? Holística, de un entendimiento del modelo de negocio, las estrategias de los recursos, la contribución de la ODS y prospectiva, entendimiento de los riesgos, oportunidades de la entidad de futuro predecible. Ya para ir cerrando, ¿qué es lo que debo de conocer? Ahora sí es a donde voy a llegar. Dentro del Consejo de Normas de Información, dentro del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, aquí, ¿qué es lo que debo de considerar? Que hay estados financieros que se clasifican en 4. Estos estados financieros deben de tomar notas en este tema, que es el estado de situación financiera o balance general, como muchos lo denominan. ¿Qué me identifica? Pues el capital con el que cuento realmente en una empresa. De resultados, pues la pérdida o la ganancia que yo puedo estar generando mes a mes o de forma anual. Cambios en el capital contable, inversión, aportación de socios, etc., etc. Flujos de efectivo, lo que puede tener al alcance, no sé, caja, bancos, tu dinero, las deudas de esos clientes que puedes recuperar fácilmente, pero en ese sentido, pues es contable. Pero también tenemos que darle ya un enfoque a las notas por el tema de sostenibilidad. Posteriormente, se hacen revelaciones, esto es lo adicional, esto es la recomendación, pues, revelaciones de sostenibilidad ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y esto va a ser igual a un reporte integrado. ¿Y quién lo va a hacer? Pues el auditor. ¿Y quién es el auditor? Ah, pues es un contador. Nada más que es otra área de la contabilidad, pues que también se deben de conocer. Proyectos para la serie 1 y 2, que en este sentido se tiene que estar publicando a finales de junio. Yo tendría que revisar la página a ver si ya se publicó dicho informe, pero tenemos el proyecto, por ejemplo, en la serie 1, requerimientos generales de revelación de información financiera relacionada con la sostenibilidad. Y la serie 2, revelaciones relacionadas con el clima. Ah, caray. O sea que registro financieramente, pero levanto un reporte con estos temas. Por eso es importante que los contadores pues ya estén conociendo también esta área. Que vuelvo a repetir, no va a aplicar para todas las empresas, pero ya sin embargo todas tienen que ir haciendo conciencia de ello. Requerir una entidad revele información sobre sus riesgos, oportunidades materiales relacionados con la sostenibilidad que sea útil para usuarios primarios de la información financiera cuando ellos estén decidiendo si proveen recursos a la entidad. Aquí, por ejemplo, pues vemos, vuelvo a repetir, para que se vaya como relacionando con lo de la introducción, gobierno corporativo, las estrategias que tú puedes llegar a tomar, la administración de riesgos, ¿qué voy a evaluar? ¿Cuál va a ser el cambio? ¿Cuál es el problema? Y las métricas y las metas, los objetivos. Si no hay IFRS específica sobre algún tema, debe de usarse. Estas son especificaciones que nos dan, abreviaturas, respetándose la estructura de las revelaciones. ¿Para qué? Para el reporte que se debe de integrar. En este sentido, hay interconectividad pues, necesaria para la conexión entre la información financiera de estados financieros y la información financiera sobre la sostenibilidad. O sea, ya no nada más es un tema contable, las notas es igual al reporte en tema de sostenibilidad. Periodicidad. Propone requerir una información financiera sobre sostenibilidad se publique el mismo tiempo y por el mismo periodo que los estados financieros. Reglas reglas generales, reglas contables, medición de la materialidad, importancia relativa. ¿A qué me refiero con ello? Todo lo que está documentado, pues también tiene que estar físicamente, o sea, visible. Si yo digo, tengo un equipo de transporte, pues que efectivamente exista, estoy generando un cambio, estoy haciendo una inversión
en paneles solares, no sé lo que sea, pero efectivamente existe. Y si tiene existencia, tiene materialidad. Y si tiene materialidad, tiene que estar soportado ¿con qué? Con una factura. Y esa factura se registra contablemente y fiscalmente pues se deduce. Entonces sí tiene cierta relación, ya se va entendiendo, ¿verdad? Siguiente. Uso de estimaciones de medición de riesgos, oportunidades, comparabilidad, cambios de métricas, corrección de errores, requieren reformulación de información de periodos anteriores. Bueno, aquí vamos entonces a iniciar con el contenido central de la NIF, con la norma de información financiera internacional, pero con la serie 2. ¿Cuál es el objetivo? El gobierno corporativo, revelar órgano encargado de la estrategia de sostenibilidad en relación al clima. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál va a ser el cambio? Políticas, procesos, controles para monitorear riesgos, oportunidades climáticos. ¿Cuál va a ser la estrategia? Pues revelar plan para abordar los riesgos, oportunidades significativos climáticos, análisis y escenarios, plan de transición y capacidad de resiliencia. Tengo que adaptarme al cambio, pero lo importante es que ya lo considere. Administración de riesgos, revelar procesos para identificar, cuantificar, mitigar y monitorear la relación con el clima. Riesgos y oportunidades significativos, incluyendo los de la cadena de valor. Por último, métricas y indicadores de medición de riesgos y oportunidades climáticos. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el impacto que yo voy a generar? Entonces, en este sentido, todo se tiene que relacionar con el clima. El otro era en la serie 1, con el tema de sostenibilidad. La serie 2 es con el tema del clima, que al final del día, pues ambos se tienen que reflejar. ¿Qué es lo que se busca? Por ejemplo, un riesgo físico. Resulta el cambio climático, una inundación. Tienes un hotel. ¿Tú crees que no te afecta? Las pérdidas. Un tema de huracanes en la playa, pues obviamente. ¿Por qué? Porque no está en tus manos, pero sin embargo tienes que hacer ese registro contablemente y fiscalmente también. ¿Por qué? Porque al final del día es una pérdida. Riesgos de transición, la contaminación de los autos, entre otros. Ejemplo, afectaciones de activos por inundaciones a instalaciones, a las empresas. Los riesgos físicos pueden ser un riesgo físico agudo, impulsado por eventos climáticos extremos. Por ejemplo, inundaciones. Un riesgo físico crónico puede ser ocasionado por cambios de patrones climáticos a más de largo plazo. Un ejemplo, por incremento en el nivel del mar. O sea que nosotros también podemos llegar a informarnos. No solamente es un tema empresarial, pues, sino también colectivo. Riesgos por transitar hacia una economía de bajo en carbono. Para abordar requisitos de mitigación y adaptación relacionados con el cambio climático, los riesgos pueden ser regulatorios, tecnológicos, reputacionales, de mercado, entre otros. ¿Tú sabías que fiscalmente tiene más beneficio de deducción un automóvil eléctrico al tradicional? Entonces también velo considerando. ¿Por qué? Porque puede ser un área de oportunidad. Ve considerando pues también ese dato. Y lo puedes hacer deducible, obviamente. Bueno, aquí no voy a entrar mucho a detalle porque empezamos a hablar del carbono y de todo un proceso climático. Y me vas a decir, ¿tengo que aprender eso, Vero? No, pero es para que lo conozcas, para que te vayas involucrando, pues. Bueno, comentarios adicionales sobre la gerencia, modelo de negocio, cómo crear valor y se generan flujos de efectivo, estrategias que respaldan el modelo del negocio, los recursos y las revelaciones de los que dependen en el modelo de negocio y la estrategia, riesgos que pueden aperturar en el modelo de negocio, la estrategia y los recursos y relaciones.
Obviamente, pues aquí se busca que los factores del entorno externo que hayan afectado o podrían afectar el modelo del negocio, la estrategia, los recursos o las relaciones. Acuérdate que nosotros operamos en un entorno específico. ¿Cómo opera tu empresa? ¿Qué cambios puedo llegar a hacer? La estructura, todo este proceso. Pero el externo es las recomendaciones que yo tengo que adaptarme. Económicos, sociales, políticos, tecnológicos, por ejemplo. Reporte integrado a la meta lograr. ¿Qué es lo que se busca? Por medio de los estados financieros, que ya veíamos que son 4, haces tu estado financiero normal. Posteriormente, comentarios de la gerencia, se analizan algunos riesgos y se presenta un informe de sostenibilidad. O sea, esto es lo adicional. Esto es lo nuevo, pues. Prácticamente vienes a hacer lo mismo que ya vienes haciendo, trabajando en la información financiera, pero agrégale el plus. ¿Cuál es el plus? Pues el reporte o riesgo de sostenibilidad. Y así es como se integra. Ese es el cambio, pues. Ahora sí, no te preocupes, empresario. ¿Para quién va dirigido? Va dirigido, bueno, se emite el 31 de mayo del 2022 y la Comisión Internacional de Normas de Información Financiera recibe el mandato para sus asociados para emitir normas de información de sostenibilidad. ¿Para quién va dirigido? Pongan mucha atención porque no aplica para todas las empresas. ¿Los reguladores de qué? De la Bolsa Mexicana de Valores, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque ni el gobierno se les escapa, ya también tienen que empezar por ahí, Secretaría de la Función Pública. Posteriormente tenemos Banco Central, Banco de México, asociaciones de preparadoras de información financiera, por ejemplo, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, AC, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC, que es ahí donde estoy yo, asociaciones de usuarios de información financiera, por ejemplo, Asociación de Bancos de México, AC, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AC, Asociación Mexicana de Institutos Bursátiles, Consejo Coordinador Empresarial, Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, AC. Entonces, por estas empresas le vamos a entrar, pero eso no significa que antes del 2030 tu empresa pues tenga que estar involucrada ya precisamente con estos temas, con el cambio climático. Y no lo descarto que probablemente ya no sea nada más un tema contable, pues sino también fiscal, que se esté reformando o algo que tenga que tener algún impacto. ¿Por qué? Porque ya es una preocupación no solamente en un ámbito local, ya es internacional. Estas recomendaciones nos las hacen ¿quién? Organismos internacionales, donde México forma parte. Pero no es todavía una obligación. Es una obligación. Bueno, ahorita nos están preparando, por eso les traigo el curso, porque son cambios propuestos. ¿Cuándo los vas a empezar a aplicar? El próximo año, pero en base a reglas generales nos van a decir cómo hacerlo. Ahorita no, hasta que se publique y veamos cómo lo vamos a llevar a cabo. ¿Para quién aplica? Vuelvo a repetir, para estas 13 empresas. Por eso les decía, o sea, no te asustes desde el inicio, porque si yo llego con esto, no lo entiendes. Tuve que darles primero un contexto, una introducción, o sea, de un ámbito empresarial para ir aterrizando estos temas. Pero ¿para qué me sirve a mí como empresa? Pues para ir generando conciencia en el cambio climático y la sostenibilidad. ¿Qué acciones puedo tomar yo para ser socialmente responsable con el medio ambiente? Bueno, para ir cerrando, estructura organizacional, comité de nominaciones, asamblea de asociados, consejo directivo, emisor, centro de investigación y desarrollo, entre otros. Aquí fue lo que se propuso para poder llevar a cabo la aprobación
de estas normas. Por aquí encontramos gente que integra, bueno, personal que integra el Consejo Internacional de Normas de Información Financiera. Y al final les dejo los datos, porque al final del día es de donde se obtuvo toda esta información que está publicada precisamente también en Internet. Bueno, aquí entidades de interés público. Vamos a ver entidades como la obligación pública de rendir cuentas. Por ejemplo, entidades listadas en una bolsa de valores. Tendríamos que revisar quiénes son. Entidades del sector financiero, entidades del sector asegurador, para que lo tomen en cuenta. Estas tres prácticamente son las que debemos de estar cuidando: inversionistas, acreedores, reguladores, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Bolsa de Valores, riesgos y oportunidades, materiales relacionados con ese tema, entidades que no aplican, por ejemplo, entidades de no interés público. Son de gran mayoría las entidades que pueden ser grandes, medianas, pequeñas y microempresas, por ejemplo, bancos, clientes, proveedores. Bueno, aquí, ¿qué es lo que debo de tomar en cuenta? Vuelvo a repetir, pues para ellas todavía no está aplicando, pero no significa que no lo fuera a hacer, pues a futuro. Bueno, ¿cuál es parte de la estrategia de reportes de sostenibilidad en México? Primera etapa, entidades listadas y entidades de interés público, que era lo que comentábamos al inicio, las 13 empresas. ¿Qué es lo que van a hacer? Estados financieros y sus notas. ¿Eso quién lo hace? Pues el contador, en una área pues de auditoría. ¿Qué es lo que debes de considerar? Los indicadores básicos de sostenibilidad, más riesgos y oportunidades materiales. Hay que esperar a que emitan para ver cómo lo vamos a llevar a cabo, porque se tiene que emitir, o sea, tenemos que verificar cómo lo voy a hacer. Posteriormente, dentro de la Comisión Nacional de Banca y de Valores, y por anunciar una fecha, una forma de adopción. Por otra parte, tengo entidades que no son de interés público, pero sí emiten sus normas de información financiera, emiten sus reportes en base a estados financieros, lo tradicional como lo hacen, porque es obligación contable. Se adaptan a Comisión Internacional de Normas de Información Financiera y toman la NIF Serie 1 y la NIF 02. Normas de información generales para la revelación de información de sostenibilidad. Ay, ¿me regresa? Creo que sí. Me voy para atrás un minuto. No sé qué le pique. A ver. Ahí está. Bueno, ya para finalizar, ¿qué es lo que debo de considerar? Importancia del informe de sostenibilidad. Prevé información financiera y no financiera, útil para toda la toma de decisiones, porque al final del día pues va dirigido pues a los directivos, para impulsar el desarrollo empresarial sostenible. Las entidades que operan a un esquema de finanzas sostenibles propician acciones en favor del entorno global, al mismo tiempo que son más rentables y generan más valor por sus inversionistas. El informe de sostenibilidad genera confianza en las empresas y esto les permite obtener recursos económicos a través de un crédito o a la inversión. Mantenerse formado parte de cadenas de suministro, porque era lo que les comentaba, esto también puede ser un área de oportunidad. Un ejemplo, se me ocurre que en un tiradero de llantas, pues ahí están, pero ¿qué puedo hacer con eso? ¿Puedo crear algo para hacer incluso mezcla y para los baches o algo? Porque por ahí había un estudio. Yo fui a un congreso y presentaban un estudio precisamente para convertir esa basura en una oportunidad de negocio. Era asfalto con
ejercicio de la gente. Es correcto. Entonces, hay área de oportunidad empresarial ahí. Sí. De hecho, y para solo agregar y complementar, hace un tiempo yo estuve en la Secretaría del Medio Ambiente del Estado y se llegó a un convenio con una empresa española que adoptó tecnología japonesa para para que con desperdicios de ese estilo, como de cualquier índole, caucho, del material más duro de roer, se obtuviera un material de alta combustión y esta combustión podía funcionar como un combustible, valga esta frase, y así es como empresas como ese estilo pues entrarían en esa área de oportunidad, me imagino. Bueno, ya para finalizar, ahí dejan contactos, que de hecho los puedes investigar por internet. Puedes descargar, me regreso, la página de donde puedes descargar estos informes. Ahorita les digo cómo está. Ay, cielos. Es que luego por las abreviaturas se me va. Puedes buscarlo como Comisión Internacional de Normas de Información Financiera, pero entra a esta página IFRS. De ahí es donde descargas precisamente pues estos informes. Bueno, pues yo espero que haya sido de su agrado. Este tema es un poquito diferente, nos salimos del contexto prácticamente, porque muchas veces pues no estamos acostumbrados a que nos hablen del clima o a que nos hablen de repente de algunos cambios de algún sector en específico. ¿Por qué? Porque es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero hay que generar conciencia precisamente pues de estos cambios climáticos. Y si ya empezaron con un sector, pues no hacer oídos sordos o ajenos, simplemente también comprometernos con el ejercicio profesional y pues actualizarnos. Por último, ahí quedó. Por último, pues nada más invitarlos a que me sigan en la página de BEMA, Asesoría Fiscal y Educativa, para pues algunos próximos talleres o cursos gratuitos. Adelante, Morelia. Muchas gracias, Vero. La verdad es muy interesante todo lo que licencia decir. Siempre tiene la doctora cosas interesantes que estamos renovando aquí día a día. Le agradecemos en nombre de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Gobierno del Estado que se haya dado la oportunidad de acompañarnos esta semana. También a la doctora Flor, que nos ayudó a complementar estos temas dedicados al SAT. Bueno, todo el tema financiero al final de cuentas. Muchísimas gracias, Vero, a ti por el día de hoy. Quiero entregarte el reconocimiento por participar en la Academia de Michoacán, en lo que es Academich, por la ponencia de cambios en las normas de información financiera. Esta ponencia está siendo realizada el día 24 de agosto del 2023, aquí en Morelia, Michoacán, en las instalaciones de la SODECO Michoacán. Víctor, te entrego el documento que te firma mi secretario, licenciado Claudio Méndez, con el gusto de que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta semana y los invitamos a que revisen nuestras redes sociales para que se incluyan la siguiente semana en lo que nos trae la ENES. La ENES, para los que no lo sepan, pues es la escuela, la parte de estudios universitarios de la UNAM aquí en Morelia. Entonces, bueno, vamos a tener el talento de la UNAM la siguiente semana. Entonces, los invitamos a todos para que nos sigan también en esta programación. Muchas gracias a todos y que tengan un lindo fin de semana con un día anticipado. Muchas gracias. Sí, hasta luego. Michoacán, honestidad y trabajo.